Hola chicas, buenos días. Me da gusto saludarlas a través de este medio. Eh, en todas estas sesiones virtuales, en mi materia la vamos a estar trabajando mediante podcast y en la última semana, que sería nuestra sesión 5 y 6, ahí me van a entregar la presentación ejecutiva que más adelante yo les voy a ir explicando cómo va a quedar trazada, es decir, la presentación de nuestro proyecto final. En esta semana vamos a hablar sobre la forma de atención a la diversidad del alumnado para poder lograr una formación integral que se centre justamente en el respeto a la diversidad. Y entonces vamos a empezar por leer un documento titulado Educación para la Paz y Cultura de Paz en diferentes documentos internacionales. Con esto se pretende que ustedes conozcan las aportaciones de diferentes organismos internacionales sobre educación para la paz y cultura de paz. Especialmente, en este documento se han tenido en cuenta elementos del Consejo de Europa y de la UNESCO, la Declaración de Viena y la Consolidación de la Paz, la Declaración de Budapest, la construcción de la ciudadanía, el proyecto transdisciplinario por una cultura de paz y el Manifiesto 2000. Todos estos argumentos vamos a encontrarlos a partir de un breve análisis de esta documentación. Y esto les va a permitir a ustedes entender la educación para la paz como una experiencia de aprendizaje en una sociedad pluricultural como la nuestra, que actualmente afronta la diferencia de manera informada, razonable, tolerante y ética, o por lo menos es lo que se ha pretendido lograr en los últimos 10 años. El Año Internacional de la Cultura de la Paz afortunadamente ha constituido una ocasión única para revisiones conceptuales y evaluar en qué punto de la construcción de la paz nos encontramos nosotros como país. Antes de entrar directamente a la parte de educación para la paz, es importante que nos centremos también en qué elementos se incluyen en las interacciones en el aula. Mucho se ha hablado de diversidad educativa, mucho se ha hablado también de la parte que nosotras tenemos que hacer como docentes. Sin embargo, la interacción del aula va a empezar desde el lenguaje. El lenguaje vamos a entenderlo como un instrumento para la comunicación, para la reflexión, para el conocimiento y lo más importante, para que nuestros estudiantes disfruten la estancia en las instituciones educativas. También vamos a poder entender el lenguaje como un instrumento para la búsqueda de información. El lenguaje también como instrumento para la convivencia entre pares y el lenguaje como instrumento de comprensión y acción crítica. Vamos a hablar también sobre la psicología sociocultural propuesta por Vygotsky. En este sentido, él enfatiza la importancia de la relación interpersonal que cooperan en una actividad conjunta de la que comparten sentido y significado tanto el docente como nuestros estudiantes. El conocimiento que ustedes tengan como maestras va a pasar a formar parte del sistema cognitivo de cada uno de sus estudiantes. Y en este sentido, Edwards y Mercer en 1987 afirmaron que para que esta negociación se presente es necesario que el discurso instruccional y la actividad que ustedes como profesoras planteen en el aula debe ayudar al alumno a dar sentido a la comunicación y al lenguaje utilizado, así como comprender el significado de las tareas que se llevan a cabo en conjunto. La parte de las tareas se va a dividir dentro de los factores que involucran el aprendizaje. Esto lo vamos a dividir en dos sectores, factores personales y factores relativos a la tarea. Leontief en 1959 mencionaba que deben enseñarse a través de la actividad conjunta, es decir, los factores personales y las tareas deben concentrarse en la misma línea de acción. Y para realizar estas apropiaciones personales de su significado, los divide en dos. Cuando hablamos de personales, vamos a incluir todos aquellos factores individuales que forman parte del contexto educativo, es decir, las personas que conviven e interactúan en este ambiente.
Y para esto vamos a tener que incluir el análisis de los estilos de aprendizaje, el análisis de los tipos de inteligencia propiamente que estén incluidos en nuestro entorno educativo. Van a agrupar también aspectos relacionados con la percepción de cada uno de sus estudiantes que tienen como aprendices, es decir, el nivel de autoestima, el nivel de motivación que cada uno de ellos ya trae consigo mismo. Cuando hablamos de los factores relativos a la tarea, vamos a explicar cómo el alumno entiende las actividades de aprendizaje y cómo los adecúa en su actuación ante ciertos contextos. Hablamos también dentro de los personales. Nisbet y Schuck-Smith en 1986 decían que el conocimiento de las variables de la persona tiene dos facetas: conocimiento de las capacidades y cualidades permanentes de uno mismo y el conocimiento de procesos y estados transitorios, al igual que la motivación debe estar relacionada directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo los factores personales. Por ejemplo, en mi caso completamente personal, si yo no tomara en cuenta cada vez que ustedes se encuentran estresadas o emocionalmente no se encuentran al 100% y yo explico un tema, difícilmente ustedes van a poder aprender o van a poder entender lo que yo estoy transmitiéndoles. De ahí que yo como maestra tengo que buscar estrategias en donde ustedes se sientan lo más cómodas posibles para que no les afecte esta parte de interacción social. Cuando yo atiendo esa parte social o esa parte emocional en ustedes como mis estudiantes, va a ser mucho más fácil no nada más que aprendan, sino que la estancia cuando están en mis clases sea mucho más fructífera para ustedes. Cuando hablamos de los factores relativos a la tarea, necesitamos tener un objetivo preconcebido. ¿Esto qué quiere decir? Necesitan relacionarlo con las áreas del conocimiento concretadas en el currículum. Por ejemplo, pensemos que Rosita está trabajando para educación primaria. Y entonces en ese grado, vamos a pensar que segundo grado de primaria, Rosita les pide a sus alumnos que realicen un herbario que propone como actividad la maestra al recolectar hojas en el área del conocimiento del medio. Y entonces, al momento de definir un estado inicial y uno final, Rosita va a preguntar o va a encontrar una manera, puede ser a lo mejor a través de una estrategia de observación, ¿qué conocen sus estudiantes sobre los diferentes tipos de hoja? Y qué conocimientos el alumno necesita. Siempre es importante que cuando hablamos de factores relativos a la tarea nos centremos en lo que el estudiante necesita, más allá de lo que yo creo como docente o desde mi percepción que ustedes lo requieren. Las tareas también van a implicar una serie de posibles condiciones. Por ejemplo, regresémonos al tema del herbario. Hay que hacerlo, en este caso, en un tiempo determinado. Puede que la maestra decida que se lleve a cabo en grupo y que no contenga menos de 20 hojas. Esto, bueno, ustedes ya lo saben. Sin embargo, muchas veces al docente se nos llega a olvidar. Estas condiciones deben ser lo más claras posibles para ustedes como estudiantes. En el momento que no es así, lo único que sucede es que el alumno se encuentra en un proceso de estrés que no sabe qué cosas son las correctas y qué cosas no. Ahora, ¿qué aspectos deben considerar ustedes en una tarea? Lo primero, deben interpretar que el estudiante hace de la demanda de la tarea, es decir, qué habilidades tiene y el tipo de conocimiento implicado en la resolución de la misma, así como el grado de complejidad y familiaridad que cada actividad educativa aporta. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a centrar tareas que realmente respondan al nivel educativo para el que nosotras estamos representando. Es decir, si yo soy maestra de nivel licenciatura de octavo cuatrimestre, entonces yo tengo que dejar tareas o tengo que generar proyectos que tengan que ver con el nivel académico que ustedes tienen. Por ejemplo, en el caso se me ocurre de Michelle, que trabaja para media superior. Los contenidos que ella vea y que ella necesite que su alumno desarrollen
deben de ir en coherencia con los perfiles educativos que cada uno de sus estudiantes tiene. Y con esto llegamos a los estilos de aprendizaje. En esta sesión, lo que ustedes van a hacer antes de llegar a la parte de estilos de aprendizaje, que lo voy a explicar para la segunda sesión de esta semana, quiero que me hagan un análisis o una ficha de resumen más bien, donde ustedes plasmen lo siguiente. ¿Qué relación existe entre las interacciones del aula y la educación para la paz? Como lo vimos la semana pasada en los planes de educación de tiempo completo, pues los planes se escuchan muy bien, plasmados documentalmente, están muy bien estructurados, sin embargo, llevarlos a la realidad es sumamente complicado. Entonces, quiero que ustedes me hagan favor de leer por lo menos 2 síntesis que vengan en el documento de Educación para la Paz y checar por favor la presentación relacionada con interacciones en el aula, para que ustedes me puedan decir si realmente existe relación entre interacciones y el cómo se están bajando los conocimientos para que nuestros alumnos de verdad se encuentren educados en ámbitos de paz. Y más generalizado lo podríamos manejar como que nuestros alumnos qué tanto o en qué proporción nosotros estamos educando en valores. Cualquier duda, ya saben que el foro de atención a dudas va a estar completamente abierto, entonces estoy para servirles ya sea por ahí o en la media hora complementaria en donde vamos a tener nuestra videoconferencia. Muchas gracias, chicas.